Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos con el tema de identidades trigonométricas de ángulos compuestos. En esta ocasión vamos a ver todo lo que corresponde a identidades auxiliares, ¿no? ¿Para qué nos sirven en realidad las identidades auxiliares? En realidad nos permite ayudar a reducir las expresiones trigonométricas, ¿no? Para la resolución de alguno u otro ejercicio, ¿no? Por ejemplo, tenemos la siguiente identidad, ¿no? Donde nos dicen que el seno de la suma o la diferencia de dos ángulos entre el producto de sus cosenos a que es igual. Bien, esto se define como la suma de tangentes o diferencia de tangentes, de esta forma. ¿Ve? Tiene como la tangente del primer ángulo, más menos la tangente del segundo ángulo, ¿no? Vamos a colocarlo así. Ahí está. Entonces, para dejarlo bien claro, el seno de la suma o la diferencia de dos ángulos entre el producto de sus cosenos es simplemente la suma de tangentes si es positivo o la diferencia de tangentes si es negativo. Si yo quiero saber cómo es que se cumple esta identidad, vamos a tener que desarrollar, en este caso, cuánto equivale seno de x más y. Y eso lo conocemos por el desarrollo que tiene el seno de dos ángulos, ¿no? Y eso lo hemos visto en el primer tema de identidades trigonométricas de ángulos compuestos. Por ejemplo, el seno de x más menos y simplemente tiene este desarrollo. Equivale a decir el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más o menos el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Muy bien, y todo eso queda dividido entre el producto de sus cosenos, ¿no? Entonces sería coseno de x por coseno de y igual aquí coseno de x por coseno de y. Muy bien, ¿qué me doy cuenta? Se eliminan los cosenos. Ahí está. Todo esto vendría a ser igual a que seno de x entre coseno de x simplemente me daría a mí tangente de x más o menos seno de y entre coseno de y simplemente es tangente de y. Ya tendría la identidad demostrada, ¿no? Tenemos un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, tenemos acá que el ángulo 5x. Le voy a dar forma. Dice seno de 5x entre el producto de cosenos de 3x y 2x. Entonces lo que voy a hacer es decir que 5x es la suma de 3x más 2x. Muy bien. Entonces le hemos dado la forma de la primera identidad, en este caso trigonométrica, ¿no? ¿Qué podríamos decir de esto? Ah, bueno, este expresor es la suma de tangente del primer ángulo, que es 3x, más la tangente de en este caso del ángulo 2x, que es el segundo ángulo. Muy bien. Vamos con la segunda identidad, donde nos dicen que aquí vendría a ser igual el seno de la suma o la diferencia, pero ahora dividido entre el producto de los senos, como se puede mostrar. Muy bien, esto también ya está definido y es igual a la suma de cotangentes o diferencia de cotangentes, de esta forma. Vendría a ser la cotangente del segundo ángulo más menos la cotangente del primer ángulo. Hay que tener mucho cuidado porque están empezando con el segundo ángulo, a diferencia, en este caso, de la primera identidad. Vuelvo a repetirles, el seno de la suma o diferencia entre el producto de sus senos simplemente te va a salir suma de cotangentes si es positivo o diferencia de cotangentes si es negativo. Y no olvidar que empiezas con el segundo ángulo. Si tenemos un ejemplo aquí, dicen que el seno de 7x entre el producto del seno de 4x y 3x. Lo primero que voy a hacer es acomodar este ángulo 7x. Yo sé que es 4x más 3x. Es lo que yo sé. Muy bien, tiene la misma forma de la identidad, entonces por lo tanto yo puedo decir que esto de acá es cotangente de 4x, ¿de acuerdo? No, es cotangente de 3x. Siempre es el segundo ángulo, no olvidar. Muy bien, más cotangente ¿de quién? Del primer ángulo, que es 4x. Muy bien. Ya tendremos entonces, en este caso, el desarrollo, ¿no?, de esta expresión. Pero así como existen estas dos identidades, también existen dos identidades más, que son muy conocidas, como el producto del seno de la suma y la diferencia o el producto del coseno de la suma y diferencia. En el primer caso, este producto, ¿de acuerdo?, del seno de la suma y la diferencia se define como la diferencia al cuadrado de senos. De esta forma, es el seno cuadrado, en este caso el primer ángulo, menos el seno cuadrado del segundo ángulo. ¿Estamos de acuerdo con eso?
no confundir, no se van a olvidar, es el seno, ¿de acuerdo? Cuadrado del primero menos el seno cuadrado del segundo tendría esta relación. En el caso del coseno, tienes el coseno de la suma por el coseno de la diferencia, tiene la misma estructura, pero inicia con el coseno cuadrado, de esta forma, ¿de acuerdo? Menos, ahora sí va el seno cuadrado del segundo. Bien, nos encontramos con unos ejercicios. Vamos a ver cómo se plantea. En el primer caso, tengo el seno de 7x por seno de x. Lo que yo tengo que hacer es o mejor dicho, indicar qué valores podría ser 7x, que sumados me dé 7x, pero que restados me dé x. ¿Qué valores podrían ser? Yo diría pues, a ver, ¿qué les parece 4x más 3x? Y acá también sería lo mismo, pero en diferencia, 4x menos 3x. En el primero te da 7x, sí. En el segundo te da x. Muy bien. ¿Qué identidad se va a utilizar? Se va a utilizar la primera identidad. Y esto simplemente viene a ser ¿qué cosa? El seno cuadrado ¿de quién? De 4x, ¿de acuerdo? Menos el seno cuadrado ¿de quién? En este caso sería 3x. Muy bien. Ahí tendríamos nuestro desarrollo, ¿no? De ahí tenemos otros dos ejemplos más. Pero si se han dado cuenta, ahora viene a ser seno cuadrado de 3x menos seno cuadrado de x. Lo curioso de esto es que te han dado la parte final y te dicen prácticamente retrocede para que formes la relación. Muy bien, yo me puedo dar cuenta simplemente que la suma, la diferencia de cuadrados es igual al producto del seno de su suma por el seno de la diferencia. Podríamos decir nosotros que esto es igual entonces aquí al seno ¿de quién? De la suma, vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Por el seno ¿de quién? De la diferencia. Muy bien, como está ahí. Y simplemente esto que vendría a ser igual. Esto es el seno de 4x por el seno de 2x. Muy bien, ahí está. En el otro caso, ¿qué ecuación o qué relación tendría que utilizar? La segunda relación, que es esta. ¿Cierto? Tengo coseno cuadrado de 4x menos seno cuadrado de 2x. Tiene esta forma. Entonces quiere decir que viene a ser el producto de los cosenos. Uno de la suma y otro de la diferencia, ¿no? Se vendría a ser el coseno de la suma, que es 4x más 2x, ¿de acuerdo? Por el coseno de la diferencia, que es 4x menos 2x. Bien, entonces esto, ¿qué me daría? Simplemente el coseno de 6x por el coseno de 2x. ¿De acuerdo? Ya tendría yo mi tercera relación, ¿no? Bien, entonces estas identidades las vamos a utilizar en el transcurso de los ejercicios que vamos a ir desarrollando, ¿no? Vamos a pasar a ver las siguientes identidades.